Si gustan acompañarme a Éxodo 20, versículo 12. Yo a esta plática le puse padre e hijos. No sé si la acabemos en esta semana, a lo mejor la continuamos en otro día, el domingo o ya sea el martes. Y yo quiero hablar acerca de padres e hijos. Ahorita vemos que en esta situación donde que hemos tenido ya casi un año de estar en casa, no todo es malo. Yo creo que ha sido tiempos donde podemos nosotros como padres poder estar con nuestros hijos, disfrutar a nuestros hijos, poder estar jugando juegos de mesa, poder estar platicando, convivir o una película, pero en el día a día donde podamos tener esa relación con nuestros hijos. Y yo creo en eso, ¿sí? Y la realidad es que Dios lo hace y Dios creó una familia. Dios, aún en el principio, vemos a Adán y a Eva, ¿sí? Y luego la descendencia, y es igual en nuestras vidas, donde nosotros tenemos hijos, donde son también, y tenemos un trabajo, pero la realidad es que no tan solamente es para comer, sino es para disfrutar las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y en Éxodo 20, versículo 12, es el quinto mandamiento, ¿sí? Y dice, Éxodo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y yo quiero hablar primeramente con los hijos, que todos nosotros estamos como hijos. Si tus padres ya no están, pues ya tus papás ya no están con nosotros, pero todos tuvimos padres, todos tenemos algún padre o madre, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Está hablando de los dos. Para que tus días se alarguen, ¿en dónde? En la tierra que Yahvé tu Dios te da, ¿sí? Aquí está hablando a nosotros como hijos que honremos a nuestros padres aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, tú y yo no escogimos quiénes son nuestros padres, ¿sí? No escogimos dónde nacer, no escogimos el color de nuestros padres, no escogimos la nacionalidad de nuestros padres, no escogimos nada de nuestros padres, sino que nuestros padres nos concebieron, nacimos en un hogar, en una casa, con padre y madre, o nada más con alguno de ellos, o hay diferentes cosas, diferentes situaciones, pero la realidad es que tenemos padre y madre o progenitor, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tenemos que honrar a nuestros padres, a tanto a padre y a madre, ¿sí? A mí aquí vemos que en Efesios 6, versículo 2 y versículo 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Vemos en los 10 mandamientos en Éxodo, es el primer mandamiento donde hay promesa, ¿sí? Y aquí lo dice en Efesios. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Tú y yo vivimos aquí en la tierra, ¿sí? Tú y yo vivimos en este planeta Tierra y tenemos nosotros que honrar a nuestros padres. Tenemos que honrar. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo los honro? ¿Sí? Y vemos aquí algo importantísimo en este punto. Aquí vemos, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? ¿Sabes qué es una autoridad, vamos a llamarle una honra delegada hacia tus padres de parte de Dios? ¿Sí? Porque es algo que se está delegando a nosotros como padres, ¿sí? O también que tenemos padres a nuestros padres, delegarles ¿qué? Delegarles que los honren, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. No nos está diciendo si nos caen bien, si se portan bien, o si esto, si el otro, o como quieras tú ponerle. No nos está pidiendo eso.
¿sí? Nos está pidiendo que honremos a nuestros padres y a nuestra madre. Honrar a nuestro padre y honrar a nuestra madre, ¿sí? Queremos que nos vaya bien en esta tierra. Es un mandamiento con promesa para ti y para mí, ¿sí? Dice, y sea de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Ahora, yo te hice una pregunta. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Tú y yo honramos a nuestros padres haciendo la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida. Así es como honramos a nuestro Padre, ¿sí? Porque si nosotros conocemos lo que dice Dios, vivimos conforme lo que dice Dios, ¿qué pasa? Vamos a honrar a nuestros padres, ¿sí? ¿Y dónde? Aquí en la tierra, ¿sí? Aquí es donde es importante. Y miren, yo te digo, a lo mejor yo me he topado con mucha gente donde está muy lastimada en contra de sus padres, ¿sí? Por situaciones, muchas situaciones. Y la realidad es que no importa qué es lo que haya pasado, necesitamos perdonar o necesitas perdonar, no importando qué hubiera pasado, porque la realidad es que nada más te está dañando, ¿sí? Y aquí vemos, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Hónralos, ¿sí? ¿Qué es? Eso es donde, así como honramos a nuestro Padre, damos honra a Él, pero es una autoridad delegada de parte del Padre que dice, nos dice a ti y a mí, honra a tu padre y a tu madre, ¿para que qué? ¿Sí? Para que te vaya bien, para que tengas larga vida. Y dice, en la tierra donde Yahvé tu Dios te da, y se alarguen en la tierra tus días. ¿Sí? Y yo les voy a ser sincero. No es tan difícil el mandato que Dios nos da a ti y a mí. Porque la realidad es que tenemos que honrarlos. ¿Sí? Es un mandamiento que nos dice a ti y a mí, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Yo te animo que en esta noche tú tomes una decisión de honrar a tus padres con tu vida. ¿Sí? De honrar a tu padre y a tu madre con tu vida, caminando conforme a lo que dice la palabra. Y por eso es importante que cada uno de nosotros podamos conocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor. Y si tú tienes algo en tu corazón en esta noche, yo te digo, ve a Él, perdona a tus padres y camina haciendo lo que Dios dice en la palabra. ¿Sí? Dices, pero es que ¿cómo? No vas a sentir bonito, ¿eh? No estoy hablando de un sentimiento, sino estoy hablando de una decisión de tu corazón. El decidir, perdonar y honrar con tu vida a tus padres. ¿Sí? Aquí vemos en Efesios 6:4, donde más adelante ahora habla a los padres. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es importante. No tan solamente somos progenitores, sino somos padres y tenemos que aprender a ser padres. Y aquí nos da unos ejemplos y ahora sí que unas claves para que nosotros podamos caminar en esa parte. Y dice, ¿qué? Dice, padres, yo tengo hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina, ¿sí? Amonestación y amonestación del Señor, ¿sí? Número 1, ¿qué es? No provoquemos a nuestros hijos, ¿sí?
Tenemos que caminar en sabiduría. Papás, yo les digo, caminen en sabiduría. Pídanle a Dios sabiduría de lo alto para poder aprender a ser padres. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, yo un día me estaba orando y yo me volteé con Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? La realidad es que no sé cómo ser un padre. ¿Sí? Y fui sincero. Y yo me acuerdo que me metí a estudiar de la Biblia, me metía a leer y a leer y a leer qué decía la palabra de Dios acerca de cómo ser un padre. Porque en la palabra de Dios encuentras todo. ¿Sí? Y yo recuerdo que me machacaba y machacaba los versículos y yo decía, Dios, es que no sé cómo. ¿Sí? Y no te hablo como un padre perfecto. Tengo errores y no pocos, muchos. Pero ¿sabes qué? Yo le pido a Dios que me dé sabiduría de Él. ¿Sí? No sabiduría de mi intelecto, no sabiduría de cómo fue como yo viví, no sabiduría de cómo o no como me pasó a mí, no, o no como otros, sino qué es lo que dice Dios de cómo ser un padre. Y aquí vemos unas instrucciones. Dice, padres, no provoquemos a vuestros hijos. ¿Sí? Debemos de caminar en sabiduría. Número 2, criadlos en disciplina. Y fíjense bien aquí, criadlos en qué? En disciplina. ¿Sí? Hoy en día se ha perdido mucho la disciplina. Hoy en día, miren, siempre como papás vamos a estar cansados, es trabajo, tenemos que estar ahí, pero aquí nos enseña la palabra. Dice, criadlos en disciplina. ¿Sí? La disciplina es buena para todos nosotros y para nuestros hijos. ¿Sí? Necesitamos disciplinar a nuestros hijos, ponerles una disciplina. Debemos de ser disciplinados hacia nuestros hijos. ¿Sí? Creadlos en disciplina. Hebreos 12:11 dice esto. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y quiero parar tantito ahí. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí? Miren, el poner disciplinas en la vida de nuestros hijos no les va a causar gozo, ¿eh? Sí. Y son cosas que nosotros tenemos que también a la vez nosotros nos disciplinamos para poder llevar a cabo esas disciplinas en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? La disciplina empieza por nosotros. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver, para que ellos puedan caminar sobre los fundamentos que tú has puesto para tu familia. ¿Sí? Entonces la disciplina es algo bueno para ellos, es algo bueno para mí, ¿sí? Pero dice, ninguna disciplina al presente, ¿sí? Y está siendo aquí específico, en el momento, ¿sí? No parece ser causa de gozo. Continuamos, dice, sino tristeza, de tristeza, ¿sí? ¿Cuántos han oído a decir o cuántos no lo hicimos o cuántos lo hacen hoy en día y dicen, ay, es que pobrecito, ¿sí? Ay, es que mira esa carita de ángel, ay, es que no quiere dormirse. Un día una persona, me acuerdo muy bien, estábamos platicando y cuando mi hijo estaba pequeño, y se volteó y me dijo, no sé cómo hacerle, le digo, ¿sí? Y me dice, es que mi hijo se duerme entre 1 y 3 de la mañana. Y estamos hablando de un niño que estaba apenas en tercero de kinder. Y me boté de la risa, era amigo mío, y me boté de risa por su comentario. Y me dice, ¿por qué te ríes? ¿Sí? Y le dije, lo que pasa es que el niño no tiene la culpa. Y se volteó y me hace así como diciendo, a ver, ¿por qué? Y me volteé tan fácil riéndonos, estábamos ahí
platicando. Y le dije, pues, ¿quién es el papá? ¿Y qué crees que hizo? Agarró y le soltó una carcajada y le hace... Y empezó a carcajearse. Y se volteó y me dijo, pues sí es cierto, ¿verdad? Dices que por todos lados anda en la casa, no se quiere dormir. Le dije, pues dale una instrucción y dile que se quede en su cama. ¿Sí? ¿Qué tan difícil es eso? Dices, pues hablarlo nada. Pero el poner la instrucción en el día a día cuesta. El disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros nos disciplinamos a que mis hijos se durmieran temprano. ¿Sí? De que su baño y listos para la cama y se dormían temprano. Una era para que ellos descansaran y dos también para que su mamá y yo pudiéramos descansar. ¿Sí? Más bien su mamá, que yo llegaba más tarde. ¿Sí? ¿Y qué es? Disciplina. Y dice, les va a causar tristeza. Porque si tú le dices al niño, es hora de dormir, ¿qué te dice? ¿Todavía hay sol? ¿O todavía le para los ojos y dice, no tengo sueño? Y te pone mil excusas. Y puede estar en su cama y jugando, avienta los pies y todo. Y puede hacer un montón de cosas. Pero ¿cuál es la instrucción que tú has puesto para ese hijo? Para ese niño o niña. ¿Sí? Ay, es que vela a la niña, qué chula. Pero hace lo que quiere. ¿Sí? Y es importante que nosotros como papás pongamos disciplinas en nuestros hijos. ¿Sí? Dice, criadlos en disciplina. Dice, sino de tristeza. Dice, pero después, está hablando en los postreros días. Está hablando después. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Escúchame bien, está hablando de ser ejercitados en ello. ¿Sí? No es de la noche a la mañana, sino que es un constante ahí apretando y dando para estar ahí. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo esas disciplinas en nuestro hogar. Y miren, les voy a hablar en otra cosa donde es importantísimo. ¿Sí? En la alimentación. ¿Sí? Ahorita tenemos un problema como país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad no hay una buena alimentación. ¿Sí? Por no ser disciplinados aún en estos puntos. ¿Sí? Hay un desorden alimenticio. ¿Sí? Y no estoy hablando nada más de mamá ni de papá, hay un desorden alimenticio familiar. Y tenemos que ser disciplinados, porque la realidad que eso es un bien para ti, es un bien para mí. ¿Sí? El que nosotros podamos llevar todo esto. ¿Sí? Porque la realidad es que dará fruto apacible. ¿Sí? Tú quieres que tus hijos den frutos. Muchos me dicen, ay, es que ya quiero que crezcan para que... Yo digo, espérate, que ni crezcan. Porque con esas disciplinas, como van los niños, ¿sabes qué? Va a ser un dolor de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque el muchachito o la hijita no sabe comportarse, no tiene disciplinas en su vida. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Es un dolor de cabeza. Se va a meter en cada lío. ¿Por qué? Porque no hubo disciplinas en el hogar, ¿sí? En los padres. Porque la disciplina son principios básicos que nos está dando la palabra, 3 claves. ¿Sí? ¿Qué es la primera? No provoquéis, ¿qué? A ir a vuestros hijos. Número 2, criadlos en disciplina. ¿Sí? Y número 3, amonestación en el Señor. ¿Sí? Dice, criadlos en disciplina
y amonestación en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué está hablando aquí en ser amonestados? ¿Sí? Está hablando de instrucción, ¿sí? De instruirlos en el camino de Dios. Tu padre, como padres de familia, tenemos que entender esto. Tú y yo debemos de instruirlos en el camino de Dios. ¿Sí? Muchas veces nos enfocamos en muchas otras cosas. Muchas veces nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en cosas vanas, nos enfocamos en que hoy en día quieren vivir su vida y quieren tener sus tiempos y quieren estar libres. Y déjame decirte algo, ¿sí? Tú y yo necesitamos criarlos, ¿sí? En instrucción en la palabra de Dios, ¿sí? Eso no se lo dejen a la iglesia, a la escuela, a fulanito de tal, a perenganito, no. Eso es tu parte, eso es mi parte, de que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios. ¿Sí? Tú y yo necesitamos instruirlos. ¿Sí? ¿Por qué? La realidad es que como padres, tú necesitas cerciorarte que ellos conozcan de la palabra de Dios. Ahora, eso incluye una disciplina en lo personal, de que tú puedas leer la palabra de Dios, de que tú puedas caminar en esos principios que Dios dice. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el fruto sea apacible. ¿Sí? Y ahí es donde esta parte se desvirtúa. ¿Sí? Porque la realidad es que no hay ni disciplinas, no hay ni instrucción en el camino de Dios. ¿Y qué pasa? Pues está, vamos a llamarle la puerta abierta y cada quien hace y va por donde quiere. ¿Sí? Tus hijos, dices, a lo mejor es que están pequeños, es lo mejor para que tú puedas enseñarles, para que tú pongas disciplinas en sus vidas y para que tú puedas instruirlos en el camino de Dios, a que amen a Dios, a que vivan conforme lo que dice la palabra. Si son más grandes, tú necesitas primeramente poner el ejemplo y orar al Padre para que Dios haga la voluntad de Él en la vida de tus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que lo ideal es desde pequeños. Mucha gente quiere ya casi a cuando tiene el joven 18, 20 años y quieren ver resultados así. ¿Y qué creen que pasa? Pues nada. Sí. Porque la realidad es que muchos jóvenes se voltean y dicen, ¿yo por qué voy a cambiar si mis papás ni siquiera lo viven? ¿Yo por qué voy a hacer esto si mi papá ni siquiera es temeroso de Dios y me pide que yo sea, y me pide que yo ame a Dios, y me pide que yo camine conforme a buenas cosas? Sí. Amados, no tenemos que caminar sin rumbo. Camina con un rumbo. Sí. ¿Qué es lo que dice Dios? Camina conforme a su palabra y verás que tu fruto será apacible. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo en el corazón del joven, yo creo en el corazón de las señoritas, en el corazón de un niño. Y déjame decirte, no son malos, ¿sí? Sino yo lo que he visto es que hay falta de instrucción en esos niños. ¿Sí? Hay falta de un núcleo familiar donde puedan ser ahora sí encaminados en cómo se debe de vivir, en cómo se debe de actuar, en cómo se debe de hablar. Porque nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos en todas esas áreas, conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Nosotros como padres necesitamos ser instruidos. ¿Sí?
conforme a lo que dice la palabra. Tú necesitas estar llenándote de la palabra. Necesitas conocer qué es lo que dice Dios para que tú puedas instruir a tus hijos conforme al camino de Dios. Sí. Hijos, si tú ya eres joven, si tú ya eres mayor de edad y dices, mi instrucción no fue buena en casa, yo te digo, no te quedes ahí. Busca en la Biblia. Conócelo conócele a Dios. Y empieza a buscar qué es lo que dice Dios para ti. Conócele con todo tu corazón. Y yo te digo una cosa, que el mundo no te deslumbre, sino conoce a Dios, donde es lo más padre, donde es lo más divertido, y verás que tu fruto será apacible. ¿Sí? Es mejor aprender antes que ya que una vez que estás casado, Es mejor aprender los principios antes. Es mejor aprender a disciplinarse antes que una vez que ya estás casado, una vez que ya tienes hijos. Es más difícil. No es imposible, porque para Dios nada es imposible. ¿Sí? Y yo he visto cosas donde dices que eran un relajo, como desde los padres, los hijos, y cómo Dios ha transformado sus vidas y ha hecho una familia unida, ha hecho una familia amorosa, ha hecho una familia donde todos caminan conforme a la palabra de Dios y conforme a los principios de Él. ¿Sí? No es fácil, porque aquí, como dice la palabra, se requiere disciplina. Se requiere de cada uno de nosotros nos disciplinemos. Pero la realidad es que veremos fruto apacible en nuestras vidas. Hijos, para que nuestros días se alarguen aquí en la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Sí. No importando qué, cómo, sino nuestro deber es honrar a nuestros padres. ¿Sí? ¿Para qué? Eso es un fruto. ¿Sí? Porque es el primer mandamiento con promesa en nuestras vidas. ¿Sí? Yo traía esto en mi corazón. Y Dios puso esto en mi corazón en el hecho donde, ¿sabes una cosa? Yo creo que ahorita hay una falta de instrucción. Hay una falta de temor a Dios. Y yo te digo esto. Búscale a Él. Busca la instrucción de Él. Y no te voy a mentir. Es trabajo. Pero pídele sabiduría a Él para poder llevar tu familia, para saber cómo conducir a tus hijos, cómo conducir tu matrimonio y que tú puedas cosechar esos frutos apacibles en los postreros días. Sí. Porque aquí hace la diferencia y dice, pero después da fruto. No es en el momento, después dará fruto. ¿Sí? Y fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Prepárate, preparémonos. ¿Sí? Y busca qué dice Dios para tus vidas, para tu vida, para tu familia. ¿Sí? Yo quiero orar por ti. Padre, yo te pido por cada padre de familia en esta noche. Señor, dale sabiduría conforme a ti, no conforme a ellos. Y Padre, yo te pido que abra sus ojos para que ellos puedan ver tu palabra, para que ellos sean abiertos sus ojos y puedan saber cómo conducir a sus hijos. Señor, yo te pido sabiduría, Dios, para cada matrimonio. Tócalos. Y Señor, a la vez yo te pido para cada hijo,
o hija, que tú toques su corazón. Y si hay alguno de ellos que traen algo en su corazón hacia sus padres, que en esta noche decidan perdonar, Dios, y que tomen una decisión en sus vidas de poder honrar a sus padres con sus vidas. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces nos estamos viendo el próximo domingo. Les recuerdo, vamos a tener presencial la reunión a las 10 de la mañana y estaremos a las 9:30 con los niños. Entonces, que pasen una bonita noche y nos estamos viendo pronto. Un fuerte abrazo. Hasta luego.